Expedientes 2643 de 21, 2645 de 21 y 2670 de 21 de declaración, profundo pesar por la muerte de Lucas González y repudio al accionar de los agentes de la Policía de la Ciudad, quienes el 17 de noviembre del corriente balearon al joven ocasionándole muerte cerebral y su posterior fallecimiento. La Comisión de Labor Parlamentaria acordó para estos expedientes un debate de 10 minutos por bloque. Antes que nada, señor presidente, creo que lo han hecho todos los oradores que me antecedieron en el uso de la palabra. Creo que de esta manera lo va haciendo institucionalmente esta legislatura. Expresar el más absoluto repudio a lo ocurrido y expresar nuestra solidaridad con la familia y con los amigos de Lucas. Lo planteo porque en esta Argentina que no da tregua, con su faccionalismo encarnizado, con su voluntad autodestructiva de vaporización del Estado, del sistema político, y una cada vez más corroída sociedad en cuanto a la manera que tenemos los argentinos y las argentinas de relacionarnos y de resolver los problemas. En esa Argentina encarnizada se está arrojando a las brasas de la grieta este caso y a la miseria del oportunismo político. ¿Por qué digo esto, señor presidente? Porque acá se mezclan dañinamente tres cosas. En primer lugar, un caso que nos conmociona a todos, que nos ha impactado, que yo no tengo dudas, nadie tiene dudas a esta altura, indiscutiblemente ha sido un caso de gatillo fácil, de violencia policial, por un lado. Por otro lado, el tema de cómo abordar desde el conjunto del Estado argentino un problema que es sistémico y que permanece y en algunos casos se incrementa en todo el territorio de la nación argentina. Esto es, ocurre con todas las policías de las provincias en las que está dividido nuestra nación. Y en tercer lugar, cómo lidiar con la mirada oportunista de meter esto en la discusión, como decía antes, de la miseria política. Tema que termina siendo menor, señor presidente. El problema es que cuando se habla desde un lugar impostado, sin reconocer los errores propios, y que el problema tiene una dimensión mucho más complicada que la simplificación con la que lo abordan determinados sectores de la oposición, se distorsiona la realidad, se confunde a la gente, no se resuelve el problema, y es solo por un minuto de gloria en la prensa, esa es la verdad, lo que obliga permanentemente a tener que refutar lo que se está diciendo y entrar en un círculo vicioso que forma parte de esta situación que llamaba yo de encarnizado faccionalismo en la Argentina. Lo concreto, señor presidente, es que el gobierno de la ciudad ha actuado con rapidez. El propio ministro ha actuado con rapidez. Pasó rápidamente a disponibilidad los efectivos involucrados. Le pidió a la justicia la detención de los mismos. Y será inflexible, como ya lo anticipó, en los siguientes pasos, con la investigación que se está haciendo para llegar al hueso de lo que haya que resolver por este caso. Si hay que avanzar a niveles superiores, se hará. Porque no hay dudas, como dije al principio, que este es un caso típico de violencia letal no justificada por parte de la policía y fue un caso de gatillo fácil. Ahora, ojalá que pudiéramos, señor presidente, abordar la problemática de la violencia policial como una política de Estado. Pero lamentablemente en la Argentina no es así. Estamos frente
a un problema que existe en este país y en todos los países del mundo. Se trata de lidiar con la conducción de una fuerza organizada de manera militar que es depositaria nada menos que del uso de la fuerza pública para mantener el orden y cuidar la seguridad de todos los ciudadanos. Y obviamente que esto produce siempre tensiones entre la fuerza policial y quien lo conduce, el poder político y los civiles. Esto es así de que se han creado las fuerzas policiales hace 200 años con las características, o un poco más, con las características que tienen. En la actualidad, en un mundo desigual, con crisis, con asimetrías, con desigualdades y violencias, este es un problema actual que tiene plena vigencia en este país, en todas las provincias, en el gobierno nacional y en todos los países de la región y del mundo. Entonces yo no comparto impugnar el funcionamiento de una fuerza que tiene 24.000 integrantes por una acción temible y terrible de 3 de sus miembros. Y aún si atrás de todo eso estuviera una comisaría o varias comisarías, bueno, habrá que descabezarlas. Pero eso no puede impugnar el funcionamiento de manera sistémica como lo hace parte de la oposición de una fuerza. Y lo voy a decir incluso planteando un déficit que tiene hoy la Argentina, que no tiene estadísticas criminales porque han sido discontinuadas desde el año 2009. Las únicas estadísticas que tenemos de violencia policial y de gatillo fácil en la Argentina las proporcionan Correpi y CELS. De Correpi no voy a hablar porque creo que basta entrar a la página web, señor presidente, para ver que hay muchas falacias, ¿sí? Desde el inicio de la democracia a la fecha, señor presidente, ¿puede pedir un poquitito de silencio? Ya se callaron. Desde el inicio de la democracia a la fecha, Correpi plantea que hay aproximadamente 6.500 muertos por casos de violencia policial y de gatillo fácil. Y dice que 1.200 fueron durante el accionar represivo del gobierno de Mauricio Macri. ¿Sí? Dejemos de lado el tema del gobierno de Mauricio Macri, señor presidente, pero está claro que cuando se mata a alguien en un caso típico de gatillo fácil, en Tucumán, en Santiago del Estero, en La Pampa, en Río Negro o en Santa Cruz o en donde sea, no es responsabilidad del gobierno nacional. Porque que yo sepa, no sé si no lo sabe la Correpi, este es un país federal. Entonces, yo no tomo en cuenta los datos de la Correpi, pero sí voy a tomar en cuenta los datos del CELS. Muy respetable por los organismos de derechos humanos. Bueno, yo le voy a hablar de esos números, señor presidente. Y usted va a ver, y lo pueden chequear todos en la página del CELS, que los números que se plantean, valga la redundancia, otra realidad. En los 25 años de la autonomía de la ciudad, desde 1996 hasta el año pasado, ¿sí? Hay claramente 3 momentos. ¿Sí? Hasta el año 2004, en donde el promedio de casos era muy alto. Yo les digo, 1996 en la ciudad de Buenos Aires, 45 muertos por gatillo fácil, durante todo el 96. En el año 1997, 30. En 1998, 52. Dice el CELS. En 1999, 63. En el 2000, 55. En el 2001, 53. En el 2002, 54. En el 2003 empieza a bajar, 30. En el 2004, 28. Y se inicia un ciclo distinto de números, de cifras, que se corresponden con el ciclo de gobierno de Néstor Kirchner y el primer y segundo gobierno de Cristina, ¿no? La ciudad no tenía su propia policía. 2004, 28. 2005, 19. 2006, 21. 2007, 16. 2008, 12.
es el más bajo de este ciclo. 2009, 24. 2010, 21. 2011, 13. 2012, 16. 2013, 12. 2014, 20. 2015, 15. 2016, 16. En estos 13 años, el promedio de casos de gatillo fácil por año es 13. Desde que se creó la policía, no se computa obviamente este año, señor presidente, 2017, 2018, 2019, 2020, se mantienen los mismos números. Es más, el promedio baja. En el año 2017, no el gobierno, no Roy Cortina, el CELS dice que la ciudad tuvo 17 muertos por gatillo fácil. En el 2018, 15. El más bajo de este ciclo de la autonomía de la ciudad, 2019, antes de la pandemia, 9 casos. En el 2020, 11. El promedio de muertos por gatillo fácil en la ciudad de Buenos Aires, desde que se creó la policía de la ciudad, es 13. Es 13. Cuando en el periodo anterior es de 19. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, no está bien estigmatizar a un distrito, a una fuerza policial de un distrito, por especulación electoral y miseria política, porque eso tampoco resuelve la desaparición en provincia de Facundo Astudillo Castro, o la muerte de Leguizamón, o de Cancino, o de Luciano Arruga, ¿sí? No lo resuelve. O el tiroteo en donde murieron tres personas a mano de la policía, en un caso a plena luz del día. Esto sucede, esto está sucediendo. Yo la verdad que no sé cuál será el discurso del próximo orador o oradora del Frente para la Victoria, del Frente de Todos, perdón, pero la verdad que celebro el discurso de Neira, porque me pareció un discurso hacer lo mismo con la seguridad, porque nosotros fuimos respetuosos y solidarios con el presidente de la Nación cuando él no pudo lidiar, como no pudo lidiar Kicillof, para que vean lo difícil que es la relación entre el poder político y los civiles con la fuerza de seguridad, cuando le rodearon nada menos que la casa donde él vivía, Olivos, con las armas en la mano, y de paso nos manotearon el presupuesto, parte del presupuesto de la ciudad. Todos los argentinos, todos los gobernadores, el propio jefe de gobierno fue solidario con la situación que vivió el presidente. Lo digo para demostrar que nadie tiene la vaca atada con el tema de lidiar con la fuerza de seguridad. Por eso, estoy seguro que vamos a llegar hasta el hueso. No necesitamos, como necesita hoy un diputado nacional, voy a decirlo con el apellido porque corresponde y porque lo quiero mucho y sé que es muy capaz, el diputado nacional Valdés. Ahora resulta que para eso los periodistas de Clarín sirven, porque se hace una investigación a partir de lo que dice un periodista de Clarín, que hay una brigada, que hay una mafia. Bueno, vayan a la justicia, vamos a investigarlo todos, si eso sucede. Y llegaremos hasta el hueso de la investigación. Diputado, me pide... Concluyo. Me pide interrupción el diputado Valdés. Sí, cómo no. Sí, por supuesto. Sí, en principio lo que planteó el diputado nacional, me había aludido porque menciona mi apellido además, es que había que esclarecer si había una conexión entre el episodio de la muerte de Lucas y el ataque a la sede del diario Clarín, que tenía que ser investigada por la misma comisaría involucrada en este hecho. Y no estamos hablando solamente de un caso de gatillo fácil, aprovecho para decir, sino del marco de ilegalidad en el que se mueven ciertos efectivos de la policía y pidiendo que comparezca a este recinto o a la Comisión de Seguridad el ministro D'Alessandro. No entiendo por qué el diputado Cortina aprovecha para hablar de la pandemia, 80 temas que no vienen al tema, cuando estamos todos tratando de ver cómo hacemos para colaborar a esclarecer un hecho que ha enlutecido a toda la Ciudad de Buenos Aires y a toda la Argentina. Discúlpeme, presidente, yo ya estaba terminando y termino con esto. El artículo que plantea el diputado Valdés efectivamente existe. También me parece temerario, para que no esté esclarecido
lo que pasó con el atentado al diario Clarín, pero antes el diputado nacional Valdés dio un reportaje, que lo pueden escuchar todos porque el diario Clarín o La Nación lo publicó no como texto, sino directamente la grabación, en donde plantea todo esto que yo digo, ¿sí? Es decir, véanlo en la página web y plantea esto. Entonces, yo lo que digo, no es que estoy hablando de la pandemia ni me voy del tema, claramente le pido cualquier cosa al diputado Valdés que lea la versión taquigráfica. Yo estoy haciendo analogías de un procedimiento que tiene parte de la oposición, incluso diría parte del Frente de Todos, que es buscar lo que hizo Goyán, decía, acá está el problema de la pandemia acá está en la ciudad. Entonces, el problema de gatillo fácil está con la maquinaria represiva del gobierno de la ciudad. Estoy demostrando con datos que es al revés. Recién hablaba con el diputado Campo. La propia Correpi plantea que el accionar de la policía más correcto que tienen las distintas policías que conforman los estados nacionales de la Argentina es precisamente la policía de la ciudad. Entonces, es un caso de noticia falsa, no lo quiero decir en inglés, pero saben a lo que me refiero. Me parece que es un error, por eso termino diciendo que rescato lo que planteó la diputada Neira, porque yo sí coincido que hay que llegar al hueso con eso, hay que investigar, y nuestro gobierno tiene la voluntad de hacerlo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.